Padre, gracias te damos, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por este día, Rey Santo, Señor, porque tú, Señor, has manifestado nuevamente, Señor, tus misericordias, Señor, como dice tu palabra, que nuevas son tus misericordias cada mañana, Rey. Gracias porque tus misericordias son desde la eternidad hasta la eternidad, Señor. Y como dice tu palabra, el apóstol Juan, Señor, dice, Dios es amor. Gracias, Señor. Porque a través del Espíritu Santo, Señor, con que nos sellaste, Señor, derramaste tu amor en nuestros corazones, Rey Santo, Señor, para que así pudiésemos amar de la misma forma como tú amas, Rey Santo, Señor. No como el mundo ama, Señor, bendito Dios. Rey Santo, gracias, porque nos has hecho un pueblo, Señor. Nos has hecho la iglesia, Señor, que es un pueblo, Señor, diferente a todas las demás naciones del mundo, Rey Santo, Señor. Nos caracterizamos, Señor, por ser totalmente diferentes a las demás naciones del mundo, Señor. Porque así como tú dices, Señor, que somos un pueblo escogido, Señor, real sacerdocio, nación santa, Señor, bendito Rey, Señor, para que nosotros, Señor, bendito Dios, Señor, promulguemos, Señor, hagamos mención, Señor, bendito Dios, Señor, pregonemos, Rey Santo, Señor, tus misericordias, Señor. Señor, gracias. Colocamos la palabra de hoy, Señor, bendito Dios, Señor, para que seas tú manifestándote, Señor, en nuestras vidas, Señor, que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que haga la obra para la cual tú la envías, Rey Santo, Señor. Porque es necesario, Señor, bendito Rey, Señor, que tú nos edifiques, Señor, porque si tú, Yahvé, Sebaot, no nos edificas, Señor, en vano edifican los edificadores, así dice tu palabra, Señor. Y que esta tu palabra, Señor, corra y sea glorificada, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, Señor. Que seas, Señor, bendito Dios, manifestando, Señor, bendito Rey, Señor, tu amor y tu misericordia para con nosotros siempre, Rey. Tu paciencia, tu fidelidad, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Sean bendecidos mis hermanos, mis hermanas en Cristo Jesús. Nuestros amigos que nos oyen, sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Y que sus trabajos, sus vidas, sus familias, sus hijos sean bendecidos. Y que seas el Señor manifestándose a sus vidas. Damos gracias al Señor, bendito Rey, por todo lo que tú haces en cada uno de nosotros. Hoy estaremos hablando sobre los esclavos. Y esta palabra esclavo es muy poco vista en las traducciones bíblicas. En las traducciones bíblicas siempre se habla de siervos, pero no utilizan esa palabra esclavo. Y quizás esta palabra no la llegaron a utilizar conversando con Damián Cosmet, un hermano, un pastor que ayuda aquí en Colombia a las traducciones de la Biblia en el lenguaje Nasayube y Guayunaki. Nasayube son los de aquí del Cauca y los Guayunaki son los de la Guajira, los indígenas. Ellos estuvieron trabajando en la traducción de la Biblia en esos idiomas. Y hablando con él acerca de la palabra bautismo, que por qué no se traduce bien esta palabra, ¿sí? Porque bautismo en el griego es bapto, baptizo. ¿Y por qué no la traducen al lenguaje lo que significa, que es sumergirse? Y así se podría entender más claramente los versículos bíblicos de lo que
es el sumergirse y en quién sumergirse. Entonces, pues él me decía a mí que eso era lo normal. Y asimismo lo de siervo tiene que ver con que anteriormente, y hay muchos países donde todavía hay la esclavitud, y entonces, pues, como decir, para honrar y para no discriminar, no se le llama esclavo, sino que se le llama siervo. En la Biblia se le llama, pero realmente el nombre correcto es esclavo, ¿sí? Y entonces, si nosotros miramos la palabra de Dios, vemos en Éxodos 21 leyes sobre los esclavos. Aquí dice un título y lo dice bien claro, leyes sobre los esclavos. Entonces, como en el tiempo de antes había una esclavitud, y aun cuando los siervos hebreos, ¿sí?, se daban como esclavos, entonces había unas leyes para ellos. Dice en Éxodos capítulo 21 versículo 1, nos dice: estas son las leyes que les pondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiese dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará saber esto y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con una lesna y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suele salir el siervo, sino agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará que ella, según la costumbre de las hijas, si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni su deber conyugal. Y si ninguna de estas 3 cosas hiciere ella, saldrá de gracia sin dinero. Estas son, hermanos, las leyes contra los esclavos, y nos vamos a enfocar en este siervo, en este esclavo que dijo: yo amo a mi señor y a mi mujer. Esto también lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 15. En el versículo 15 dice: y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Yahvé tu Dios te rescató, por tanto yo te mando esto hoy. Si él te dijere: no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y lo horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Y entonces, hermanos, después muestra el Señor otra parte, que es: no te parezca duro cuando enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Yahvé tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Entonces, aquí hay una bendición al que para tanto el que toma por esclavo como el que es esclavo también. Pero es algo bien importante, porque en el 6 años servirá y en el 7º será libre. O sea que la esclavitud terminaba en el 7º año. También la esclavitud terminaba en el jubileo también. Cuando había jubileo se perdonaban todas las deudas. Entonces nosotros podemos ver en algo que es
muy similar, hermanos, porque de todos modos aquí en Éxodos nos dice que aún la sierva se podía rescatar, ¿sí? En el jubileo sí se daba una libertad a todos los cautivos, a todos los que estaban en esclavitud, y se les entregaban todas las tierras, a todos los que habían vendido sus tierras, porque se volvían a entregar las tierras. Igualmente se entregaban los hijos de aquellas mujeres. Y nosotros vemos que con Eliseo había una mujer, una viuda, que tenía sus hijos y que venía el acreedor por ellos y los iban a llevar de esclavos porque ella debía su deuda. Entonces Eliseo le dice sobre el aceite que ella tiene, que es lo único que ella tiene, y entonces lo reproduce en ese aceite el Señor, ese milagro, y ella puede pagar su deuda y puede vivir de lo que le resta. Entonces nosotros vemos, hermanos, acerca del ser siervo, el de ser esclavo. El Señor le dice: acuérdate que fuiste esclavo, ¿sí? Te acordarás que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Yahvé tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Y es importante, hermanos, que nosotros vamos a entender que también nosotros estábamos en una esclavitud, ¿sí? En Egipto o en el mundo estábamos en una esclavitud y el Señor nos rescató, ¿sí? Estábamos esclavos del pecado, estábamos muertos sin delitos y pecados, y esta esclavitud en el pecado, el Señor nos rescata, el Señor nos encuentra, ¿sí? Él paga el rescate nuestro, y debemos de entender que ese pago de ese rescate tiene que ver con lo que es la parte de la expiación, de que Él muere por nosotros, de que Él está allí en el momento de su muerte. Él está pagando, ¿sí?, por nosotros, está pagando un precio. Y lo podemos mirar en Colosenses capítulo 1, en el versículo 13 nos dice: Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Aquí nos está hablando de una redención, o sea, de un pago. Y dice más adelante en el versículo 20 nos dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Dice aquí, o sea, de hacer amistad nuevamente, de reconciliar todas las cosas, así de las que están en la tierra como a las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces aquí nos habla la palabra de Dios de esa reconciliación, de esa compra que el Señor hizo por nosotros. O sea, nos compraron con precio de sangre y nos trasladaron de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Esto es importante que nosotros lo entendamos, porque fuimos comprados. O sea, empezamos a ser siervos, ¿sí? Empezamos a caminar y somos siervos, somos esclavos del Señor Jesucristo, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros vamos entendiendo de que nosotros somos siervos, que nosotros somos esclavos del Señor Jesucristo, entonces nosotros podemos mirar que en el antiguo pacto, ¿sí?, aquí en el antiguo pacto se hacía esclavo
por pacto. Óigalo bien. Así como nosotros somos esclavos por pacto, o sea, de la sangre de Cristo, de su sacrificio, de su cuerpo de carne, ¿sí? Como nos dice la palabra de Dios ahí en Colosenses, podemos mirar que aquí en Deuteronomio está hablando de un pacto y dice que si le dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y le horadarás su oreja con la puerta y será tu siervo para siempre. Ese es un pacto, ¿sí? Y en Éxodo capítulo 12, aún en la Pascua, cuando ellos iban a salir libres, los únicos que podían comer de la Pascua del Señor eran aquellos siervos, óigalo bien, aquellos siervos que habían entrado en el pacto con la circuncisión. Entonces dice aquí en Éxodo 12:44, dice, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después de que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Es bien importante y tengámoslo en cuenta que el extranjero y el jornalero no comerán de ella. En cambio, el siervo que fue comprado por dinero, ¿sí? Este sí comerá de ella. O sea, después de que hubiese entrado en ese pacto que el Señor habla. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta, hermanos, que en la palabra, en Primera de Pedro, capítulo 1, nos habla a nosotros de que nosotros fuimos comprados con precio de sangre. Óigalo bien, no con oro ni con plata, no fuimos rescatados así de esa manera, ¿sí? Dice aquí en el versículo 18, nos dice, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, hermanos, debemos de entender todo esto, hermano, de ese llamamiento que el Señor nos ha hecho, de ser hijos comprados con precio de sangre. Tenemos que entender que fuimos comprados, que somos siervos, ¿sí? Que somos siervos y que fuimos comprados, que somos esclavos y que fuimos comprados, ¿sí? Entonces, el Señor está diciendo que fuimos rescatados de la vana manera de vivir, ¿sí? Heredada de nuestros padres, y que no nos compraron ni con oro ni con plata, como se compraba aquel esclavo allá en el antiguo pacto, ¿sí? Y que ese esclavo podía participar de la Pascua, o sea, del Cordero Pascual, que es Jesucristo para el nuevo pacto. Entonces dice, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y más tremendo es esto, mis hermanos, porque este sacrificio de Cristo Jesús no tuvo al Señor, a Dios Padre, no lo tuvo así, no lo cogió por sorpresa, no, mis hermanos. El Señor sabía que el hombre iba a caer. Y sin embargo, nos dice que su sacrificio ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero que se manifestó en estos tiempos últimos. O sea, su sacrificio hace 2000 años es el tiempo postrero, porque dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Entonces, hermanos, esto es lo que nosotros debemos de tener una claridad, que somos esclavos, que somos siervos del Señor. Entonces, cuando hablamos de que somos siervos del Señor, mis hermanos, hay unas palabras, ¿sí? Si nosotros vemos en Isaías 52, habla del siervo sufriente, ¿sí? Y esta palabra del siervo sufriente traduce Eved, ¿sí? Como un servidor de Dios, ¿sí? Como los profetas,
como los levitas, entonces se utilizaba esta palabra como un servidor de Dios, ¿sí? Porque hay otra palabra que se llama abad, y ese era el siervo común, ¿sí? Pero para el Señor Jesucristo, como el siervo sufriente, se toma esta palabra, Eved, y quiere decir que son como aquellos profetas, aquellos levitas, aquellos que sirvieron al Señor en el templo, en el tabernáculo, y sirvieron como profetas. Entonces allí estaba también el Señor Jesús sirviendo. Ahora en el griego, la palabra siervo tiene varias connotaciones, ¿sí? Y podemos mirarlo, el siervo, como un siervo doulos, ¿sí? Pero igualmente lo pronuncian de una forma, ¿sí? De una forma, en griego es la concordancia Strong es el 1401, y lo pronuncian también como doulos, ¿sí? Se escribe doulos, pero se pronuncia como doulos. Esta palabra significa un esclavo, un siervo, ¿sí? Un hombre en condición de esclavitud. Esta palabra también la utiliza mucho para ese servicio, y es un servicio que se hace por amor, ¿sí? Un esclavo, ¿sí? Por amor. Con frecuencia se utiliza esta palabra también para el servicio al Señor. Pero es bien tremendo, hermano, porque es un servicio que se hace voluntario, que uno se entrega, dice aquí en lo que nos dice la concordancia Strong, y que es aquello cuyo servicio es usado por el Señor Jesucristo para extender y avanzar su causa entre los hombres. Entonces es algo mismo como lo que fue el siervo sufriente, ¿sí? Eved. Entonces, si nosotros miramos, hermanos, esta palabra me llamaba la atención porque también la utilizaban en el libro de Romanos, y en Romanos capítulo 6 nos dice, en el versículo 15 dice, siervos o esclavos de justicia, dice aquí. Entonces, en el versículo 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavos de a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Y me llama la atención, mis hermanos, es que aquí, cuando se está hablando de siervos, utilizan la palabra doulos también igualmente. Entonces está diciendo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como doulos, como esclavo, para obedecerle, sois esclavos de a quien aunque obedecéis, sea del pecado para muerte? O sea que un esclavo para amor del pecado. Y me llamó la atención, dije, uy, Dios. O sea que hay siervos tuyos, ¿sí? Que están esclavizados en el pecado, pero lo hacen porque les agrada. Y dice, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Entonces, aquí está el punto, que somos esclavos del Señor para obediencia, ¿sí? Para justicia, sea de la obediencia para justicia. O sea, somos esclavos, o sea, somos doulos por amor, en obediencia para justicia. Y me llamaba la atención de que un hermano me decía que había tenido un sueño donde él veía dos siervos, y uno tenía zapatos y otro estaba sin zapatos. Y déjeme decirle, hermano, que los esclavos eran sin zapatos. Los esclavos se conocían porque andaban descalzos, ¿sí? No tenían zapatos. Y había otro tipo de siervo que tenía calzado, me decía el hermano.
veía esto y el Señor le hablaba y le decía: aquellos que tienen calzado son siervos jornaleros. Aquellos que están descalzos son siervos doulos, son siervos por amor. Entonces, nosotros podemos ver que también hay siervos jornaleros, y esos siervos jornaleros se escribe mistíos en griego, sí, pero se pronuncia meteos, sí. Y estos siervos son siervos que están empleados, o sea, son siervos que están contratados, son siervos por una paga, ¿sí? Por un salario. Y hermano, esto es muy delicado. Un siervo que sea contratado, un siervo que sea asalariado, es muy delicado porque, como le mostraba el Señor a este varón, son siervos que trabajan en la casa del Señor, pero por un salario. Y ya tienen su paga, ¿sí? Porque el Señor dice sobre ese punto, ¿no? Ya tienen su paga, ¿sí? Pero nosotros trabajamos por amor. Y entonces dice aquí acerca de estos jornaleros, ¿sí? Es un siervo contratado a sueldo. Y lo podemos mirar en Lucas capítulo 15, cuando el hijo pródigo vuelve en sí y dice para sí mismo, dice: en la casa de mi padre hay muchos jornaleros. O sea, hay muchos que trabajan para ese señor, pero por la paga. Y yo aquí estoy ya muriéndome de hambre. Voy a ir a mi casa y le voy a decir a mi papá que no merezco ser su hijo porque ya pedí la herencia, pero voy a decirle a mi papá que me haga como uno de sus jornaleros. Entonces podemos ver que en la casa del Padre hay jornaleros que se les tiene estipulados un salario, y estos jornaleros, ellos comparten la palabra de Dios, pero estos jornaleros tienen un salario determinado, ¿sí? Y hacen la obra del Señor en el lugar en que estén. Y está el siervo doulos, que es un siervo por amor y que es un siervo que espera las retribuciones del Señor. Y aquí podemos entonces mirar también otros tipos de siervos, y tenemos el diácono, ¿sí? Que nosotros lo oímos mucho en la iglesia. Y este siervo, este esclavo, ¿sí? Es un ayudante, un mesero, ¿sí? Uno que ayuda a las mesas, y nosotros lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, cuando capítulo 6, cuando piden los apóstoles de que se levanten unos diáconos y que ayuden a servir a las mesas mientras ellos se dedican a la oración y a la palabra. Y entonces levantaron 7 diáconos, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que el diácono es un mensajero, ¿sí? El diácono es un mesero, un mesero, uno que sirve a las mesas. Y no nos olvidemos que el Señor dice que quién es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve a la mesa. Entonces ellos dicen que el que se sienta a la mesa es mayor, o sea, es lo que el mundo determina, lo que el mundo hace hasta el día de hoy. Y él dice: no, el mayor es el que sirve, y yo estoy sirviendo a ustedes, le dice el Señor. Entonces este diácono es el que hace los quehaceres domésticos. También se habla de diáconos y específicamente como maestros, ¿sí? Pastores, ¿sí? Esto se habla como aquellos diáconos, y se habla también de las diaconisas, ¿sí? Ministros, un servidor, un siervo, un sirviente. También tenemos la palabra oiketes, ¿sí? Y yo me acuerdo que son
como 14 tipos de siervos. Los siervos que cuidan a los niños, los siervos que cuidan a los jóvenes, los siervos que cuidan a los enfermos, los siervos que sirven la mesa, los siervos que hacen la comida. Entonces hay diferentes tipos de siervos, ¿sí? En el reino, por decirlo así. Y entonces dice aquí que es un compañero residente, un doméstico, ¿sí? Un siervo, un criado, es uno que acompaña, así como el centurión que tenía un siervo, ¿sí? Entonces allí se habla de la palabra país, ¿sí? Era un siervo doméstico. También tenemos otra palabra y tiene que ver con el siervo uperetes, ¿sí? Y este siervo uperetes es un siervo, un subordinado, un remero, uno que ayuda a la pesca, ¿sí? O sea siervo o sea sierva, ¿sí? Que ayuda, es un remero, un subordinado, ¿sí? Un asistente también del rey, un siervo, un soldado, ¿sí? Un asistente de la sinagoga. Entonces, está muy relacionado todo este trabajo con aquellas personas que ayudan en la palabra, ¿sí? Son personas que ayudan en la predicación. Dice un asistente del predicador del evangelio también, ¿sí? Este es un uperete, ¿sí? También es un siervo, es una ayuda, ¿sí? Nosotros podemos hablar de ayudas ministeriales, ¿sí? ¿Por qué? Porque también es un asistente del magistrado, ¿sí? Como un oficial que ejecuta las penas, dice aquí, en estos tipos de siervos. Son 14 tipos de siervos, hermanos, y me acuerdo cómo nosotros los miramos, y entonces me llama la atención es esto, mis hermanos, de que el apóstol Pablo está hablando que uno puede ser esclavo, ¿sí? Del pecado, ¿sí? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia, ¿sí? Hablo como humano, dice el apóstol Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad prestasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación prestad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, aquí nos habla algo bien específico el apóstol Pablo, y nos está diciendo que nosotros podemos ser siervos de justicia por la obediencia a los mandamientos del Señor Jesús, ¿sí? Por caminar en la palabra que el Señor Jesús nos habló. Y aquí nos dice, el apóstol Pablo nos está diciendo que si nosotros anteriormente servíamos a la inmundicia y a la iniquidad, ahora para santificación prestad vuestros miembros, o sea, mi ser, hermano, en lo que el Señor me use, ¿sí? En palabra, en visiones, en lo que oigo, en profecía, ¿sí? Prestad vuestros miembros, porque aquí dice que anteriormente en nuestra debilidad humana, ¿sí? Servíamos a la iniquidad, ¿sí? Prestando nuestros miembros para ese servicio de la inmundicia y de la iniquidad, pero que ahora prestemos nuestros miembros para servir en santidad a la justicia. Entonces, esto lo tiene que hacer es un esclavo por amor, mis hermanos, ¿sí? Está el esclavo que ama al pecado, está el esclavo, el jornalero que trabaja por la paga, y está el esclavo por amor que ese es descalzo, ese es sin zapatos, ¿sí?
Y esa era la característica de la mayoría de los esclavos en Israel y en otros lugares. Entonces, hermanos, es importante que nosotros podamos entender este aspecto de la condición nuestra. En Hechos de los Apóstoles, la palabra de Dios allí muestra que en el derramamiento del Espíritu Santo, y dice que nosotros, en Hechos 1:8 dice que y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, el apóstol Pedro está predicándoles, está hablándoles a esos 3,000 judíos que están de diferentes naciones, en diferentes naciones, 16 naciones, ahí nombran 16 tipos de judíos de muchas naciones, y dice, esto es lo que estaba escrito en el libro de Joel. Esto era lo que había dicho el Señor, y dice, de cierto sobre mis siervos, ¿sí? Y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Entonces aquí nos está diciendo, el Señor nos habla en Romanos y nos dice que prestemos nuestros miembros en santidad para servir a la justicia. Y entonces el Señor opera en nosotros con el derramamiento del Espíritu Santo sobre sus siervos, sobre sus esclavos y sobre sus esclavas, sobre sus siervos y sobre sus siervas, mis hermanos. Entonces debemos entender que aquellos que han sido bautizados en Espíritu Santo somos sumergidos. La palabra bautismo quiere decir que somos sumergidos en un ambiente del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empieza a entregarnos aquellos dones espirituales. Muchos, ¿sí? En el libro de Hechos hay muchos que cuando eran bautizados en Espíritu Santo, cuando eran sumergidos en el Espíritu, ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, no quiere decir que esto sea las señales del bautismo en Espíritu Santo, porque en Hechos 1:8 nos dice que la señal es el recibimiento del poder para la evangelización, para la predicación. En Hechos dice y recibiréis, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí nos está hablando de que la señal es recibir el poder para anunciar el Evangelio. Esa es la señal del bautismo en Espíritu Santo. Y ya viene después, ¿sí?, lo que son los dones espirituales. Muchas personas pueden tener dones espirituales, pero no aún en hablar en lenguas. Pero el apóstol Pablo dice que el hablar en lenguas está bien, pero que sobre todo que pidamos los mejores dones, ¿sí? Y que sobre todo que profeticemos, porque el que habla en lenguas para sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces ahí vemos las grandes diferencias, pero importante, mis hermanos, que nosotros podamos entender lo que el Señor quiere con nosotros, y digámosle que una de las señales, ¿sí? Una de las señales, y en 1 Corintios capítulo 12, el versículo 13 nos da a entender algo bien interesante. Nos dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos, griegos, sea esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Entonces, hermano, esto es muy contundente, que lo puedas tener en cuenta, mi hermano, que nosotros, ¿sí?, somos incluidos en el cuerpo de Cristo cuando hemos sido llenos del Espíritu Santo. Nos dice aquí, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
sea judíos o griegos, o sea, aquí distinciones raciales. Dice, sea esclavos o libres, la condición, ¿sí?, en que se encontraba la persona, fuese esclavo o fuese libre. Y nosotros tenemos, por ejemplo, una, una carta que le escribe el apóstol Pablo, se la escribe y le habla de Onésimo a Filemón, y el apóstol Pablo le escribe esa carta a Filemón, y es un esclavo de Filemón que el apóstol Pablo lo conoció en la cárcel y le predicó el evangelio, y este varón recibió la palabra y él dijo que se lo devolvía y que por favor lo estimara como un hermano también. Entonces, la palabra de Dios nos muestra, hermanos, de la condición que para el Señor no hay condición, no hay hombre, no hay mujer, no hay judío, no hay griego, no hay varón ni hay mujer, no hay ni esclavo ni nada de ello. Para el Señor es algo bien interesante, mis hermanos, que para Él no hay una condición de esclavitud, no hay una condición de ser hombre o de ser mujer para el servicio hacia Él. Y esto lo debemos entonces de tener muy presentes, mis hermanos, y lo podemos mirar en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, el versículo 26, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, y esto tiene que ver con lo racial, mis hermanos. Dice, ya no hay esclavo ni libre, y esto es con clase social. No hay varón ni mujer. O sea, tenemos que entender esto, que cuando nosotros andamos en el Espíritu, estas cosas ya no son válidas. O sea, porque somos uno en Cristo Jesús. Dice, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, porque es a nivel espiritual, y en el Espíritu no hay estas condiciones de judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer. En Cristo Jesús, en el Espíritu, andando en el Espíritu, somos uno en Cristo Jesús, hermanos. También nos lo dice a nosotros, Corintios nos lo habla a nosotros, Corintios 6:17, el que está unido a Cristo, un espíritu es con Él. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces, aquí en Colosenses capítulo 3, también nos habla acerca de esta unidad en Cristo Jesús, y de que ya no hay estas cosas. En el versículo 10 nos dice, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío. Y entonces aquí nos habla de la raza, circuncisión ni incircuncisión. Esto nos está hablando de religión, porque en el judaísmo la persona tiene que circuncidarse, en cambio en el cristianismo no. Entonces aquí nos está hablando de una religión, nos está hablando de bárbaros ni excitas. Aquí estos son las culturas, ni siervo ni libre. Entonces aquí nos está hablando de la clase social. O sea, para estas cosas, todas estas cosas que para el mundo son relevantes y son primordiales, para Cristo Jesús solamente opera lo que es estar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, ser uno en Cristo Jesús. Entonces nos dice que ni esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces podemos ver, hermanos, cómo el apóstol Pablo entonces tumba todos estos esquemas que el hombre había colocado y que ahorita Cristo Jesús, o sea, en Cristo Jesús somos uno solo, ¿sí? El que se une al Señor, uno es en Cristo, ¿sí? Un espíritu es con Él. Entonces, mis hermanos, debemos también entender que el Señor nos muestra en muchas partes como Él en las parábolas dice: el reino de los cielos es comparado con esto o con lo otro. Y entonces muestra siempre el servicio, o sea, de que cómo toma a sus siervos, ¿sí? Y habla acerca en esas parábolas de sus siervos. Y podemos mirar, hermanos, cómo por ejemplo el Señor en su palabra habla en Lucas, ¿sí? Y habla Lucas 14, nos habla sobre la parábola de la gran cena. Y entonces dice: oyendo esto, uno de los que estaba sentado con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decirle a los convidados: venid, que ya está todo preparado. Entonces mire cómo el Señor toma a estos siervos, a los doulos, y les dice que vayan y llamen a los convidados a la cena, ¿sí? Entonces Él utiliza estas parábolas, hermano, para que muestra lo que es el servicio de cada uno de nosotros. En el versículo 21 dice: vuelto el siervo, hizo saber todas estas cosas a su señor, porque ninguno quiso oír. Cada uno sacó una excusa. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a sus siervos: ve pronto por las plazas y las calles de las ciudades y traed acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Entonces aquí podemos ver cómo el Señor utiliza al siervo, utiliza para hacer una labor. Y también el Señor habla de dos deudores, de dos siervos, ¿sí? Y donde uno le dijo al Señor que le perdonara. Y me llama la atención que en la Biblia King James dice: te perdoné porque me deseaste. Ahí en el versículo 32 dice: entonces llamando su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me deseaste. O sea, porque me rogaste, dice acá en la Reina Valera, pero en la King James me llamaba la atención como decía: porque me deseaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces podemos ver también que entre los siervos hay situaciones, hermanos, que deben ser manejadas. Por eso el apóstol Pablo está hablando: soportados los unos a los otros y perdonados unos a otros, si alguno tuviere queja de otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. Entonces el Señor nos muestra de una discordia que hay entre siervos y sus consiervos. Entonces vemos, hermanos, que el Señor quiere que nosotros caminemos en santidad, que caminemos, hermanos, ayudándonos y perdonándonos unos a otros. Aquí en Mateo también, en el capítulo 20, está hablando de la petición de Santiago y de Jacobo y de Juan, perdón, cuando Santiago y Juan le están pidiendo que para sentarse a la derecha y a la izquierda del Señor Jesús en su reino. Entonces el Señor le dice que esto está determinado es por el Padre, ¿sí? Todo esto lo tiene preparado. Dice:
Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces ese es el ejemplo que el Señor nos da, porque Él no vino para ser servido, sino para servir. Y entonces hay algo bien tremendo, y es acerca de lo que el Señor habla sobre sus siervos. Dice en Mateo capítulo 24, versículo 44, dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que se le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Entonces, esta es la recompensa de los siervos, hermanos, que están dando alimento a su tiempo. Es importante, hermanos, que el Señor también habla de sus siervos. Dice en la parábola de la fiesta de las bodas, en Mateo capítulo 22, dice: respondió Jesús y les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados. Óigalo bien: envió a sus siervos, a sus doulos, a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Esto es muy tremendo, hermano, de que están convidados para las bodas, pero no quieren ir a las bodas. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos, y todos está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando aún a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó, y enviando a sus siervos, a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó sus ciudades. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y esto está hablando de Israel, del pueblo de Judá, ¿sí? Que el Señor fue y que enviaron sus siervos para ir a las bodas. Los profetas los enviaron, pero cada uno hizo como él quiso, y mataron y afrentaron a sus siervos. Entonces dice en el versículo 8: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id a las salidas de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos lo que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Entonces, hermanos, esto es el servicio que nosotros debemos de prestar, y todo esto, este servicio se presta es por amor, hermanos. Y me llama la atención en Lucas, me llama la atención de aquella mujer, María o Miriam, cuando el ángel se le presenta y ella estaba desposada ya para casarse con José, y ya estaban comprometidos para su boda. Y entonces el Señor la escoge a ella. Usted se puede imaginar una mujer que ha preparado el tiempo, mucho de su tiempo ha preparado para ese tiempo, y ha
ahorrado para comprar su perfume de bodas. Y esta mujer se le presenta el ángel y le dice que ella está siendo escogida. En Lucas capítulo 1:38, y nos dice la palabra de Dios que en el versículo 38, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Estoy muy, hermano, muy tremendo. Aquí ella misma está diciendo tu sierva, o sea, esa servidora del Señor por amor, esa servidora del Señor en esa entrega, que no le importó que se iba a casar, que no le importó si la fuesen a apedrear, que no le importó nada, hermanos, y tomó su decisión de servir al Señor. Y aún su esposo la repudió, la rechazó, mis hermanos. Su esposo la rechazó, su esposo la repudió, pero el ángel del Señor también le dijo que se uniera a ella nuevamente. Y hermano, es algo que cuando María va a donde Elizabeth, ella dice: el Señor ha mirado mi bajeza. Eso es algo bien precioso, hermanos, porque cuando María va a donde Elizabeth, ella hace un cántico, ¿sí? El hijo de Elizabeth, que era Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo en su vientre, como el ángel le había dicho a Zacarías. Y ella dice en el versículo 48, porque ha mirado mi bajeza, la bajeza de su sierva, o sea, de su servidora, por amor. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Y no era para que la adoraran y no era para que le pidieran a ella, hermano. Era una sierva del Señor que se entregó, que no midió las consecuencias de lo que fuera a pasar, porque en su vientre estaba el Salvador del mundo, y que el Señor la guardaría del apedreamiento, de la injuria, lo que fuese. Entonces, hermanos, es importantísimo que nosotros también midamos, hermanos, nuestro amor por Él, si lo amamos al 30, si lo amamos al 60 o si lo amamos al 100 por uno, hermanos. Y esto tiene que ver con el amor y con la fe, hermanos, porque ahí en Lucas capítulo 7 dice el Señor Jesús, Él va al hogar de Simón el fariseo. Dice en el versículo 36, dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y enjugando con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Versículo 40. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa
y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, ama poco. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, hermanos, el servicio tiene que ver con la fe nuestra, que realmente debemos de pensar a quién estamos sirviendo. Y debemos de entender, así como ese siervo doulos y el siervo mistíos, o sea, el siervo por amor y el siervo que sirve por un jornal. Entonces, aquí está la gran diferencia entre dos siervos. Pero aquí nos muestra el Señor también una figura de aquellas siervas que son perdonados sus deudas. Y por decirlo así, los judíos, pues muy poco era lo que tenían que ser perdonados. Pero los gentiles, los que no eran pueblo, los que no buscaban al Señor, estos tenían más pecados y estos aman más. Le estaba diciendo el Señor ahí en esa parábola. Ahora el punto es para nosotros como iglesia. ¿Estás sirviéndole al Señor? ¿Le sirves al 30? ¿Le sirves al 60? ¿O le sirves al 100 por uno? Porque esta mujer, María, esta mujer se entregó al Señor. Dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Nosotros le hemos podido decir al Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero ¿a dónde queremos que nos envíe? Colocamos unas pautas, colocamos unas exigencias, colocamos unos lugares para ir a servir. O he aquí a tu siervo, hágase conmigo conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, conforme a lo establecido. Al que ama, al que se le ha perdonado mucho, ama mucho. Es una cuestión de fe el servicio. Es una cuestión de fe la entrega total al Señor. Sin condiciones. Lo que Él determine para nuestras vidas. Sean bendecidos mis hermanos con esta palabra. Padre, te amo, gracias Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que seas tú, Señor, manifestando, Señor, a tus siervos tu voluntad, Señor. Y que ellos tomen, Señor, la determinación de servir, Señor, así como lo hizo María, así como lo hicieron tus apóstoles, así como lo hizo el apóstol Pablo, Señor, que renunció a todo, Señor, bendito Rey, Señor. Rey Santo, Señor. Él dijo, Señor, bendito Dios, que todo lo tenía por estiércol, Señor, por ganarte a ti, Señor, bendito Rey, Señor. Él dijo, Señor, bendito Rey, Señor, que todas estas cosas que para Él eran ganancias, Señor, las ha estimado como pérdida por amor de Cristo
y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, que me amó, del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Oh Rey Santo, Señor. Nuestra justicia, Señor, son como trapos de menstruación, Señor. Bendito Rey, dice tu palabra, Señor. Son como trapos de inmundicia, Rey Santo, Señor. Oh Rey, Señor, bendito Dios, que podamos servirte, Señor, sin condiciones, Rey, por amor a ti, Rey Santo, Señor. Y el día, Señor, que aparezca, Señor, el pastor y obispo de nuestras almas, Señor, seamos, Señor, bendito Dios, Señor, llevados con él, Señor, bendito Rey, Señor. Y tú dices, Rey Santo, Señor, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os daré. Oh Rey Santo, tú dijiste, Rey Santo, Señor, ya no os llamaré siervos, os llamaré amigos. Rey Santo, Señor, dijiste, Señor, que nos llamarías amigos, Señor, porque el siervo no sabe qué hace su Señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Señor, gracias, porque la revelación ha estado viniendo, Señor, a nuestras vidas, Rey. La palabra, Señor, para dar alimento, Señor, a tiempo, Señor, ha estado llegando, Rey. Gracias, Rey Santo, Señor, por llamarnos amigos, por llamarnos siervos, Señor. Y queremos servirte, Señor, por amor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.